Entonces, pues, para comenzar, les quiero presentar a quien es nuestro ponente el día de hoy, el maestro Roberto García, quien es traductor de sánscrito y pali. Es estudioso de las tradiciones nativas del budismo de India. Actualmente es profesor investigador de estudios budistas en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Él ha dado clases de lengua, de literatura y de historia del arte y religiones de la India en el Colegio de México, en la UNAM, en la Casa LAM, en el ITAM y en la Universidad del Claustro de Sor Juana, de la cual, por cierto, Roberto, yo soy egresado. Ha publicado varios ensayos académicos, cuento yo con uno de ellos, Yácatas, Antes del Buda, y Relatos budistas de la India, y una traducción directa del Pali de relatos de vidas pasadas del Buda. Además, también por ahí, Roberto, pues el Taitirika Upanishad, ¿no? Que creo que es el que tú hiciste la traducción. Bueno, ahorita nos dirá. Y del 2013 a la fecha, él está al frente de la Organización Educativa Sánscrito en México, en donde ha sido maestro titular de sánscrito para múltiples generaciones y ha sido profesor y coordinador de los cursos ofrecidos por sánscrito en México. Como, bueno, yo creo que ustedes ya conocen la cantidad de cursos que nos da nuestro querido maestro Roberto. Y desde 2015 él ha participado en diferentes certificaciones de instructores de yoga, exponiendo temas como sánscrito en las tradiciones espirituales de India, el sánscrito y el yoga, los yogasutras de Patanjali y, bueno, esto en Yoga en la Cueva e Inspira Yoga, además de también estar por ahí en Sport City. Y pues sin más por el momento, yo siempre que escucho a Roberto, de verdad que me deja algo para reflexionar o algún conocimiento súper profundo. La palabra gurú, yo sé que ahora Roberto me va a regañar, es aquella persona que te lleva de la oscuridad a la luz. Y créanme que cada vez que hablo con Roberto, sea para lo que sea, siempre me aporta algo de luz para mi camino. Pues bienvenido, Roberto, y pues te escuchamos. Dame un segundito. A ver, ¿puedes abrir tu micrófono, Roberto? No se puede, déjame ver. Listo, Roberto. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Primero que nada, un agradecimiento a Ricardo Madrigal, a toda la gente, todo el equipo de Yoga en la Cueva. Pues siempre es un placer trabajar con ustedes. Muchas gracias a todos los que están en esta presentación. Pues siempre es un placer poder conectar con gente interesada en el estudio del serio del yoga, de las tradiciones budistas. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces. Ricardo, creo que ya puedo yo compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, te voy a pedir, Ricardo, si me pueden confirmar si están viendo mi pantalla. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar de un tema que no se habla bastante, que es la relación entre la Yoga Sutras, la tradición de lo que se llama el yoga clásico, y el budismo, ¿no? Pero antes de comenzar con eso, vamos a hablar un poco también de por qué decidimos hacer esta clase el día de hoy. Algunos de ustedes pues ya tienen quizá un poco más de referencia. Hoy se celebra una fecha muy importante en India, que es Guru Purnima. Guru Purnima significa literalmente la luna llena, Purnima, del guru o de los gurus, ¿no? Y es una fecha que en India diferentes tradiciones celebran, tanto budistas como hinduistas como jainas,
para conmemorar a sus grandes maestros. En particular, la tradición hinduista, por ejemplo, utiliza esta fecha para celebrar al sabio Vyasa. El sabio Vyasa o el Rishi Vyasa es un sabio al que se le atribuye haber compilado los Vedas a partir, digamos, de todas las tradiciones que había en esa época. Él los compiló en los libros o las colecciones que ahora conocemos como Vedas, y a lo largo de la historia de India también se le atribuyen otras obras, por ejemplo, haber escrito el Mahabharata. Por ejemplo, en esta imagen que les puse ahí, lo que están viendo es a Ganesha, que aparece pues prodigiosamente para escribir lo que Vyasa le va a dictar, que es toda la historia del Mahabharata, ¿no? Y en el contexto de los Yoga Sutras también es importante porque uno de los comentarios, bueno, el comentario más antiguo a los Yoga Sutras es un comentario que justamente se atribuye a Vyasa o Veda Vyasa, ¿no? Entonces, bueno, en principio, importante mencionar que para el hinduismo se considera una fecha relevante en este sentido. En el caso del budismo también es una fecha que se celebra en diferentes países budistas, incluyendo India. Conmemora un momento muy especial de la vida del Buda. El Buda, después de estar meditando durante bastante tiempo y alcanzar el despertar, se queda meditando bajo el árbol del despertar durante 7 semanas y después de eso decide enseñar, transmitir su enseñanza, en lo que se convertirá en la fundación, digamos, de la orden budista a los primeros, transmitir esta enseñanza a los primeros discípulos, ¿no? Ahora, la fecha lo que conmemora es justamente el primer sermón del Buda, cuando el Buda llega a un lugar que se llama Sarnath, un lugar que se puede visitar actualmente en la India, está muy cerca de Varanasi, más o menos como a media hora, y en Sarnath dicta su primer sermón, que se conoce como el discurso sobre la puesta en movimiento de la rueda del Dharma. Y es un sermón muy importante en donde el Buda daba algunas de sus enseñanzas más fundamentales, más conocidas, por ejemplo, las 4 verdades nobles, ¿no? Es la primera vez que vemos cómo el Buda enseña estas doctrinas. Entonces también pues estamos conmemorando eso, la puesta en movimiento de la rueda del Dharma budista, que es para todos los budistas una fecha, un evento muy, muy relevante. Antes de comenzar entonces, y muy a tono con la celebración con la conmemoración que estamos haciendo, vamos a iniciar con este verso. Es un verso sánscrito que aparece en un texto de los 1000 nombres de Ganesha o Ganapati. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquellos que quieran acompañarme, yo voy a recitar cada una de las líneas, voy a hacer una pausa para que ustedes puedan luego, con la entonación que yo voy a marcar, puedan repetir. ¿Bien? Entonces también los invito, pueden llevar las manos en Anjali, al pecho, si así lo desean, y repetir después de mí, ¿no? Gurure Bhagatir Guru me bhaje. Entonces, en español, solo el maestro es el refugio, solo al maestro honro. Guru naiva sahasmi. Namo Gurave. Solo junto al maestro estoy, reverencias al maestro. El verso continúa en la siguiente lámina. Naguro paramam. Shishurasmi guroho. No hay nada superior al maestro, soy el pupilo
del maestro. Matirasti gurau, mama pahi guru. Mi mente está en mi maestro, maestro, protégeme, ¿no? Entonces, bueno, este texto, que es un texto, como les digo, aparece en un texto de los 1000 nombres de Ganapati, pero es un texto que bien se puede aplicar para honrar o para, pues, venerar, ¿no?, a nuestros maestros, ya sea nuestros maestros espirituales, que pueden ser, que ya sea que los consideremos como maestros, digamos, deidades o que habitan en otros planos, o también maestros del pasado, ¿no? Como en este caso, pues el Buda, eh, el mismo Patanjali, y también algo muy importante que pues, se considera en muchas tradiciones de India, el maestro espiritual interno, ¿no? Es decir, aquel maestro o maestra, digamos, arquetípico que podemos encontrar nosotros dentro de nosotros mismos, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de la relación, entonces, entre Yoga Sutras y budismo. Estoy seguro que muchos de ustedes que practican yoga, pues en muchos lugares en donde se practica yoga actualmente, en las salas de yoga, de repente hay imágenes de Buda o de repente hay mantras budistas, ¿no? Y todo depende de qué es lo que les hayan contado sus maestros al respecto, si los maestros pues hayan planteado que el budismo y el yoga son tradiciones distintas o si están conectados, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de algunas de estas conexiones y por qué estas conexiones son importantes para el estudio de Yoga Sutras y por qué también son conexiones que siguen tan vigentes o que siguen tan presentes en la práctica del yoga actual, ¿no? La primera pregunta es, ¿acaso hay alguna relación? O sea, no sé si ustedes se han preguntado en algún momento. Y es una pregunta muy válida porque pues el budismo es una tradición en sí misma, ¿no? Con todo un desarrollo, con doctrinas específicas, y los Yoga Sutras o el yoga clásico pues es otra tradición por sí misma, con toda una tradición también, y con un texto específico que es el Yoga Sutra y con todos los comentarios que vienen añadidos, ¿no? Sin embargo, es relevante hablar de las conexiones o de las relaciones. Y ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Lo primero es situarnos temporalmente para tratar de entender, pues, hasta qué punto hay conexión entre ambas tradiciones. Y aunque nadie tiene las fechas exactas de la vida del Buda Shakyamuni, tampoco nadie tiene las fechas exactas de la vida de Patanjali, pues más o menos hay cierto consenso con respecto a situarlos en estas épocas, ¿no? Al Buda Shakyamuni se le sitúa en el siglo VI antes de la era común, ¿no? Lo que también conocemos como antes de Cristo. Entonces, el siglo VI antes de la era común, pues es por ahí del año 560, a veces se sitúa su nacimiento, ¿no? Entonces estamos hablando, fíjense, de 2500 años por lo menos, de que nació el Buda, y más o menos ese periodo de tiempo de que el Buda alcanzó el despertar, ¿no? 2500 años. En el caso de Patanjali, pues también tenemos, digamos, no hay un consenso específico, y de hecho es muy amplio el periodo de tiempo en el que se sitúa Patanjali, ¿no? Hay quien dice que lo podemos situar en el año 150 antes de la era común, antes de Cristo, y hay quien dice que tiene que ser mucho después y dan como última fecha el año 400, ¿no? Para la composición aproximada de los Yoga Sutras. Ahora, no sabemos exactamente, pero lo que sí es evidente aquí, y ese es parte del consenso
de la tradición y de los investigadores es que Patanjali tuvo que haber venido después que el budismo, que el surgimiento del budismo, ¿no? Con la figura del Buda, y que por lo tanto su tratado de los Yoga Sutras pues tuvo que haber sido escrito por lo menos 400 años después de el Buda, ¿no? Esto es importante porque a pesar de que podamos pensar que son tradiciones distintas, pues en el entorno antiguo de la India había un gran diálogo entre las diferentes tradiciones, ¿no? Entonces pensémoslo, no sé, cada quien, los que están aquí presentes, pues cada quien tiene alguna práctica específica o alguna formación distinta, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien de los que están aquí presentes estudia filosofía, pues sabe que, por ejemplo, ahora se lee mucho a los autores alemanes del siglo XX, pero también se lee mucho a los autores alemanes del siglo XIX, ¿no? Si alguien de aquí estudia literatura de diferentes partes del mundo, pues también sabemos todos que se siguen leyendo autores como Cervantes, que es de hace 5 siglos, como Shakespeare de hace 5 siglos, y otros recientes como Saramago y el siglo pasado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la India? Pues en la India no era tan distinto este tema. 500 años después, 1000 años después, incluso 2000 años después, se sigue estudiando a los mismos autores y se sigue trabajando sobre las ideas de esos autores. Y eso es, voy a regresar sobre eso porque eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta, cómo en la India, a lo largo de su historia, el conocimiento se va construyendo haciendo referencia al conocimiento de la tradición, al conocimiento del pasado, ya sea porque ese conocimiento pertenezca a mi linaje o ya sea porque ese conocimiento pertenece a linajes con los cuales yo tengo diálogo o tengo debates, ¿no? Entonces, en ese sentido, la diferencia temporal es importante por dos cosas. Es importante, primero, porque nos dice qué tradición pudo influir en la otra, y eso lo vamos a ver muy claro más al rato. Va a ser muy, muy evidente cuando uno estudia ciertas partes de los Yoga Sutras, cómo va a ser muy evidente cómo el budismo influyó el pensamiento de Patanjali, ¿no? Y en ese sentido, pues se justifica muy bien, regresando a lo que yo les platicaba hace rato, se justifica muy bien que en las tradiciones modernas de yoga, donde se practica un yoga, pues que se presume cercano a Patanjali, pues también tengamos a veces al Buda presente, ¿no? Porque, aunque son tradiciones distintas, hay interconexiones. Ahora, antes de entrar ya en las interacciones y en las conexiones, simplemente para que todos entendamos, ¿no? De forma clara qué es cuáles son las diferencias entre las tradiciones, pues voy a plantear algunas ideas, ¿no? Algunos de los postulados básicos que tiene cada una de estas dos tradiciones, tanto el budismo como los Yoga Sutras de Patanjali. Y algunos vamos a ver que son postulados idénticos, ¿sí? Y otros son postulados que los separan completamente, convirtiéndolos en tradiciones, pues cada una con sus particularidades, ¿no? En el caso del budismo, podemos tomar el budismo a partir de una de las tres ideas que el budismo, a través de las cuales el budismo analiza el mundo, ¿no? Y son estas tres ideas que yo les presento aquí. La idea de que toda experiencia de la realidad está de alguna forma impregnada por lo que los textos antiguos llaman dukkha, la palabra sánscrita, ¿no? También existe en su contraparte pali, que suena muy parecido, dukkha. Y el dukkha es una palabra pues que a veces se traduce como dolor, pero tiene un rango más amplio, ¿no? Dukkha puede ser dolor, sufrimiento y también llegar a ser un poco más, menos fuerte, ¿no? Lo cual se puede indicar con la palabra insatisfacción. Entonces lo que dice el budismo a grandes rasgos es toda la experiencia de la realidad de alguna forma
tiene un componente de dukkha, ¿no? Entonces, si me enfermo, pues hay dukkha. Si estoy sano, temporalmente parece que estoy bien, pero el cambio que se produce en mi cuerpo eventualmente me va a llevar a experimentar algún tipo de sufrimiento, ya sea el sufrimiento de la enfermedad o el sufrimiento de un accidente o el sufrimiento mismo que implica, por ejemplo, el hambre, ¿no? Entonces, el estado, digamos, que yo pueda tener de satisfacción siempre va a ser momentáneo y eventualmente mi experiencia de la realidad va a caer otra vez en esto que el budismo llama dukkha, ¿no? No es que el budismo sea una tradición pues pesimista y diga pues ya todo es sufrimiento, pues ya mejor vamos a suicidarnos, no, al contrario, ¿no? El budismo reconoce que hay muchas cosas valiosas en el mundo, en la experiencia misma, pero lo que dice es, si tú analizas toda tu experiencia de cómo, eh, cómo experimentas el mundo a nivel físico y cómo lo experimentas a nivel mental, al final siempre hay un residuo que es este dukkha y nunca lo puedes eliminar por completo, ¿no? Digo, nuestra experiencia de la realidad, pues a lo mejor nosotros decimos, bueno, ahorita estoy bien, pero sabemos que existe la enfermedad, sabemos que existe la muerte, ¿no? Sabemos que nos vamos a morir, eso no es algo a lo que podamos abstraernos y eso es parte, digamos, de dukkha. Eh, tenemos otra idea que es muy importante, que es la idea de la fugacidad, lo que a veces se conoce como la impermanencia, o se traduce también como la impermanencia. Y es una idea fundamental también en el budismo, y lo que nos dice es, pues no hay nada absolutamente, ni en el mundo físico, ni en el mundo mental, que permanezca más de un momento. O sea, todo permanece solo un momento y cambia, ¿no? Está en un constante flujo. Por lo tanto, parte de la experiencia de dukkha o de esta experiencia de insatisfacción o sufrimiento tiene que ver con la idea de que yo me trato de aferrar a las cosas o me aferro a que quiero que las cosas permanezcan de alguna forma, ¿no? Pero la realidad es que todo está cambiando y por lo tanto, al aferrarme, eso me causa sufrimiento. Estas dos primeras ideas, dukkha y fugacidad, son ideas que también van a aparecer en Patanjali, no por influencia necesariamente del budismo, sino porque son ideas que están en el entorno del pensamiento indio antiguo, ¿no? Aparecen en el budismo, en el hinduismo, en el jainismo, diferentes tradiciones. Ahora, lo que sí va a ser específico del budismo es esta tercera idea, la idea del Anatman. Y Anatman lo que significa es la ausencia de yo en el sentido de el budismo reconoce o identifica que en nosotros como individuos no hay nada que sea estable o que sea completamente eterno, ¿no? Entonces, por ejemplo, otras tradiciones, tanto en el hinduismo como fuera de él, van a decir pues que hay algún tipo de espíritu, ¿no? Un alma o algo así que pasa de una vida a otra, algo que siempre está ahí, que siempre es puro, que es completamente estable y que no se modifica. El budismo va a argumentar en contra de esto y va a decir cuando tú analizas a una persona, la puedes analizar en términos de su materialidad, ¿no? Su cuerpo, y la puedes analizar en términos de su mente. Y cuando quitas todo eso, dice el budismo, pues no queda nada. Entonces, el espíritu no se puede reconocer en ningún lugar. Eso dice el budismo, ¿no? Es muy importante entonces entender que eso va a ser una de las ideas características de la tradición budista y lo va a separar esta tradición completamente de otras tradiciones como los Yoga Sutras. Bueno, otros postulados del budismo que es importante tomar en cuenta, ¿no? Aquí el primero es, como todo está cambiante, como ya hemos dicho, no hay nada que tenga una esencia eh, una sustancia permanente. Entonces el budismo va a considerar que todo lo que existe es en realidad algo compuesto, ¿no? ¿Qué quiere decir compuesto? Quiere decir que mi cuerpo no es una entidad cerrada, limitada, unificada, sino que es una entidad que está compuesta pues de carne, de sangre, de médula, de hueso, etcétera. Y esos elementos a su vez están compuestos de otras cosas, ¿no? Entonces todo lo material primero
está compuesto de diferentes factores. Pero el budismo también lleva este análisis al nivel de la realidad mental. Y lo que dice es, también la mente, o sea, todo lo que aparece o todo lo que surge en mi flujo mental, también está compuesto. Entonces, mis pensamientos, mis emociones, mis recuerdos, todo eso son factores que están compuestos de otros factores, ¿no? En ese sentido, lo que dice el budismo es, hay una pluralidad de factores en el universo. Esos factores que están en el universo están uniéndose o mezclándose de diferentes formas para componer la realidad como la percibimos, pero por lo tanto la realidad como la percibimos no es una realidad fija. Aparentemente, pues percibimos cosas, ¿no? Pero esas cosas en realidad están hechas de muchos otros factores, ¿no? Y eso es lo que plantea el budismo como una realidad compuesta. Ahora, dentro de sus postulados generales, otro que vale la pena mencionar es la causalidad, la ley del karma, que ustedes pues, ya conocen muy bien. Y es un elemento también muy importante porque plantea que en este mundo de pluralidad de factores y en este mundo en donde no hay espíritu, no hay esencias, lo que sí existe es una ley, que es una ley que no se puede digamos, eliminar o no se puede detener, y es la ley de la causalidad o del karma, ¿no? Entonces, a cada acto que yo produzco con intención, produce, perdón, un fruto o un resultado que va a repercutir sobre mí mismo, ¿no? Entonces, si yo intencionalmente daño, pues entonces va a haber un daño para mí en esta misma vida o en otra, ¿no? Si yo intencionalmente hago algo virtuoso, pues también va a haber algún resultado de tipo virtuoso que me va a favorecer, etcétera, ¿no? Y cuando el budismo plantea esta ley de la causalidad, entonces lo que nos está diciendo en parte es, esta ley lo rige todo, ¿no? Yo como individuo voy construyendo mi propio camino, mi propia existencia, yo voy determinando qué tipo de ser, qué tipo de persona voy a ser, voy a convertirme en otra vida, también en esta vida, pero pensando a futuro en otras vidas, el tipo de experiencia de la realidad que yo voy a tener va a estar determinada por lo que yo hago hoy, lo que yo hago intencionalmente en todo momento, ¿no? Y con esta doctrina, el budismo propone o postula, pues que entonces no hay necesidad de pensar en un Dios supremo, ¿no? Porque las tradiciones teístas, donde se habla de un Dios supremo, pues nos dicen que Dios de alguna forma es el que determina, ¿no? Ya sea los castigos o ya sea las recompensas. Y hay tradiciones en donde se habla pues, de la gracia divina, en donde Dios es el que te salva o es el que te impulsa, etc. En el caso del budismo, por lo menos en las formas más antiguas del budismo, el individuo es el que crea su propia realidad a cada momento, ¿no? Y por lo tanto, pues ya elimina la necesidad de pensar en un Dios supremo, no es un factor que se requiera en el pensamiento budista. Bueno, que por cierto eso va a ser importante, va a ser un contraste importante el budismo con otras tradiciones de India, ¿no? Bueno, y finalmente el budismo plantea que hay ante este encadenamiento, ¿no? En el cual yo voy realizando acciones y entonces me voy encadenando a experimentar el fruto de esas acciones, que necesariamente va a producir sufrimiento, como ya vimos, ¿no? La experiencia de dukkha. Ante esto, el budismo plantea que es posible liberarse en, en un estado o en una realidad que el budismo llama nirvana. ¿Qué es el nirvana? Pues no es un lugar, no es un paraíso, ni siquiera se plantea que sea un estado, ¿no? Mental, porque ya en el nirvana ya la mente ya no existe, ya no existe el cuerpo, ya no existe la mente. Entonces es algo, es una situación, es una condición en donde ya no se experimenta el sufrimiento, ya tampoco se experimenta ya el renacimiento, y por lo tanto ya no existe la idea o
la identidad de un individuo, ¿no? Ya no hay Roberto, ya no hay Ricardo, ya no hay el individuo que existe ahora y que va renaciendo, ¿no? Bueno, entonces estos son algunos de los postulados que plantea el budismo. Vamos a revisar brevemente algunos de los postulados que encontramos en la tradición de los Yoga Sutras, que como vimos, algunos de los postulados también están presentes en el budismo, por ejemplo, la idea del karma, por ejemplo, la idea de dukkha, ¿no? Son ideas que comparten los Yoga Sutras, como les decía yo, no porque sea una influencia budista necesariamente, sino porque son ideas que formaban parte de la discusión sobre el conocimiento de la India antigua, ¿no? Bueno, entonces el postulado del yoga, uno de los postulados principales del yoga es la idea de que la realidad es dualista. Hay un dualismo radical, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que hay dos realidades eternas que existen de forma simultánea y estas dos realidades nunca se, nunca se tocan realmente, desde la filosofía del yoga. Siempre están completamente separadas una de otra. La primera es una realidad múltiple que consiste en entidades de conciencia, entidades de pura conciencia, lo que el texto de Patanjali llama los purushas. Los purushas, la palabra purusha significa individuo, entonces algo así como las entidades individuales. Lo que caracteriza a las entidades individuales, que son los purushas, es que son entidades de pura conciencia, pero es una conciencia que no tiene ningún tipo de contenido, ¿no? Cuando nosotros en español decimos conciencia, pensamos en conciencia como la expresión de que alguien se quedó inconsciente, ¿no? O de que alguien recobró la conciencia, o de que alguien es consciente de algo, pero aquí en Yoga Sutras es un poco diferente. No quiere decir, porque cuando en español decimos cobró la conciencia, quiere decir, por ejemplo, que sus sentidos se activaron y su mente empezó a recibir información a través de los sentidos y empezó a procesarla, ¿no? O cuando decimos alguien es consciente de algo, pues quiere decir que la atención de esa persona está enfocada en algo, en una idea o en una cosa. Pero estos purushas no tienen ningún tipo de contenido, entonces la conciencia es como si fuera una pura luz, por así decirlo, pero que se ilumina a sí misma. Entonces no tiene ideas, no tiene emociones, no tiene pensamientos, es solamente el puro sustrato que permitiría conocer, pero que no está conociendo, ¿no? Es en español lo más cercano quizás sea la cognición pura, la cognición sin tener un referente que conozca, que esté conociendo, no solamente la pura conciencia. Entonces, por un lado están estos purushas, dice la filosofía del yoga, y por otro lado está la prakriti. La prakriti, literalmente el nombre es muy difícil de traducir, ¿no? Se ha traducido de muchas formas, como naturaleza, como materia, etc. Literalmente significa la procreadora. Y la prakriti, como la describen las tradiciones del yoga y del Sankhya, es una sustancia que contiene todo lo que es material y mental, ¿no? Y esta sustancia, a diferencia de los purushas, no tiene conciencia, es una sustancia inconsciente. Y otra característica que tiene es que siempre cambia, ¿no? Excepto en un momento inicial, cuando antes de crearse el mundo, digamos, está estable. Después de ese momento inicial, siempre está modificándose. Entonces, uno de los contrastes más importantes, o más bien dos contrastes que hay que señalar entre los purushas y prakriti es que, primero, los purushas son conscientes, prakriti es inconsciente. Los purushas no cambian, son completamente estables y prakriti siempre cambia, siempre está en constante transformación. Bien, entonces esa es la perspectiva dualista del yoga. Lo que dice entonces la filosofía del Sankhya Yoga es estas dos realidades, purushas y prakriti, aunque nunca se tocan realmente,
sí interactúan de cierta forma y esa interacción produce el mundo tal como lo percibimos o tal como lo experimentamos, ¿no? Pero, como decía yo al principio, al hablar del yoga, es una perspectiva dualista. Entonces, aunque sí plantea que hay relación, en realidad estas dos realidades siempre están separadas. La conexión que uno puede establecer entre una y otra es ilusoria y, de hecho, uno de los postulados del yoga, perdón, es reconocer que esta relación es ilusoria y, por lo tanto, separarla a nivel, al nivel de la mente. Bien. Otros postulados importantes del yoga que lo identifican y lo separan, por ejemplo, el budismo. Uno muy importante es, en particular, el texto de Patanjali introduce la idea de Ishvara. La idea de Ishvara es una idea sui generis en el contexto del yoga. Aquellos que estén familiarizados con otras formas de, digamos, de filosofía brahmánica, por ejemplo, el Vedanta, o por ejemplo, algunas formas de Tantra, pues ahí Ishvara puede designar, por ejemplo, a Shiva, ¿no? En el Tantra, en algunas formas de Tantra. En el Vedanta puede designar a algunos dioses, etc. En el caso del yoga de Patanjali, Ishvara es un purusha especial, y así lo define Patanjali. Es un purusha especial que no está determinado por las leyes del karma. Entonces, por lo tanto, no renace, ¿no? Como los otros purushas que sí se conectan con la prakriti. Patanjali no deja muy claro qué tipo de poderes o qué tipo de funciones tiene o facultades tiene Ishvara. Menciona algunas de ellas, pero al parecer para Patanjali Ishvara no es un dios creador, porque para Patanjali el universo, esta división entre Purusha y Prakriti es eterna y existe pues desde la eternidad y existirá hacia la eternidad, ¿no? Entonces, Ishvara, aún no siendo un dios creador, sí es una entidad que puede tener algún tipo de, digamos, de facultad sobre el mundo. Y en ese sentido, Patanjali lo sitúa como el maestro de todos los maestros antiguos y también lo menciona como un factor sobre el cual uno puede concentrar la mente, uno puede meditar sobre Ishvara y esta meditación sobre Ishvara puede hacer más rápido que el individuo practicante alcance el samadhi, ¿no? Que es pues la concentración total de la mente. Esto, por supuesto, va a separar a Patanjali completamente del budismo, en donde, como ya vimos, pues el budismo nos habla de que no hay un Dios supremo, y aunque hay deidades budistas en algunas tradiciones, por lo menos en las tradiciones antiguas del budismo, no se concibe que uno, pues, medite en algún Dios, ¿no? O en algo equivalente a Ishvara. Bien, y finalmente, el texto de Patanjali nos va a hablar del proceso de liberación. También es algo que ya vimos con el budismo. El budismo plantea liberación como nirvana. Patanjali plantea liberación como la separación. ¿Separación de qué? Pues es la separación de los purushas o del purusha individual que está en cada ser con respecto a la prakriti, ¿no? El yoga entonces es un método, en el caso de Patanjali, que va a llevar a que la mente reconozca que no hay, que no hay no hay una relación en realidad entre el Purusha y Prakriti, y cuando la mente reconoce eso, se experimenta esta separación total del Purusha, que entonces ya reposa en su conciencia propia, sin hacer uso de los de la información que está recibiendo de Prakriti, y Prakriti también se aleja de Purusha, ¿no? Y eso es lo que el yoga de Patanjali plantea como la liberación final, Kaivalya, un estado en donde el Purusha se queda completamente separado o aislado de la Prakriti, ¿no? Y como son muchos Purushas, piensen otra vez que estamos hablando de una pluralidad de Purushas,
Entonces, pues cada purusha tiene que llegar a este estado de separación, ¿no? No hay un momento en donde todos los purushas automáticamente se separen, sino que cada purusha tiene que hacer su propio esfuerzo. Bueno, entonces hasta aquí dejamos un poco los postulados del yoga y vamos a hablar entonces de cómo se relacionan ambas tradiciones. Como ya vimos, son tradiciones diferentes, son tradiciones que cada una tiene postulados específicos, pero vale la pena mencionar también los puntos de conexión, ¿no? Entonces, lo primero es, como yo mencionaba hace rato, pues en el caso de las tradiciones filosóficas de la India, pues históricamente ninguna de estas tradiciones ha estado completamente aisladas. Son tradiciones que han estado en un diálogo muy fructífero entre ellas. Son tradiciones que incluso en algunos momentos de la historia pues hacían debates públicos, ¿no? En universidades, en las grandes universidades de la India antigua, como Nalanda o Vikramashila, que eran universidades budistas, pero a las que acudían practicantes de diferentes tradiciones, y ahí se discutían diferentes cosas, ¿no? Se discutían los textos, se discutían las ideas. Entonces, muy importante entender que los antiguos filósofos indios, pues primero conocían las obras de otras tradiciones, porque tenían también que poder argumentar en favor de su propia tradición, y conocían por lo tanto el vocabulario, ¿no? Entonces, primero hay un vocabulario común que todas estas tradiciones, o la mayor parte de ellas, manejaban, y que es un vocabulario que les permitía comunicarse entre ellas, ¿no? Entender a los otros y darse a entender. Por eso tenemos ideas como karma, como, como purusha, como atman, etcétera, que son conceptos base que cada tradición va a defender o va a refutar, pero que va a utilizar para argumentar a favor y en contra, ¿no? Entonces, en este contexto de gran diálogo y debate, pues se produjo lo que conocemos como una gran intertextualidad, es decir, cuando alguien componía un texto, en este caso los Yoga Sutras de Patanjali, pues está haciendo referencias, muchas veces en diferentes puntos hace referencias a otros textos, ¿no? Lo que sucede en muchos de estos textos, la mayor parte de ellos sánscritos, aunque también tenemos otros, por ejemplo, de los budistas en Pali, lo que sucede en muchos de estos textos es que, a diferencia de lo que hacemos en la academia actualmente, que ponemos entre comillas cuál es la cita y luego decimos, lo saqué de tal libro, en los textos antiguos indios casi no se hace eso, ¿no? A veces se cita, pero no se dice de dónde se cita. A veces no se cita, sino que se parafrasea lo que alguien más, la postura de alguien más, pero no se indica de dónde viene esa fuente, ¿no? Sin embargo, es muy claro que esa interconexión, esa intertextualidad está presente y es un elemento muy importante para la construcción de estos textos, ¿no? En el caso del Yoga Sutra de Patanjali, tenemos referencias muy claras, algunas de ellas son referencias tan cercanas que son casi, digamos, son casi citas, ¿no? Literales. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Si nos da tiempo para llegar ahí. Y entonces, en ese sentido, pues tenemos una interacción muy intensa, ¿no? Y ahora llegamos a los ejemplos concretos. Otras formas en las que se relacionan los textos son con respecto a las metas y con respecto a los métodos, ¿no? Y esto aquí sí vamos a ver una relación muy directa entre el budismo y Yoga Sutras, porque aunque la meta es distinta, en Yoga Sutras pues vemos la separación del Purusha con respecto a Prakriti, en el budismo vemos el Nirvana como este estado inefable en donde ya no existe ni la mente ni el cuerpo. Ambas tradiciones plantean que la liberación es una meta y que todo lo que uno hace tiene que tener como objetivo alcanzar esa liberación, ¿no? Entonces no es nada más algo abstracto la liberación o algo
pues que suena muy ideal y suena muy bonito, sino que es el motor que impulsa al practicante para poner en ejecución las técnicas de meditación, el marco ético, etcétera, ¿no? Es decir, todo aquello tiene que servir o tiene una función solamente en relación con esa meta, que es la liberación. Otro elemento importante son las técnicas de meditación, como yo mencionaba ahora, ¿no? Tanto en el budismo como en el yoga, de Patanjali específicamente, las técnicas de meditación son factores muy relevantes, o sea, son factores que son completamente necesarios para alcanzar la liberación, ¿no? Si lo pensamos, lo relacionamos con otras tradiciones, por ejemplo, el Sankhya, que es una tradición con la que está emparentado el pensamiento del yoga, pues el Sankhya plantea que la liberación se va a lograr por medio de el jnana, el conocimiento, ¿no? ¿Y qué significa el jnana para el Sankhya? Pues el jnana significa el análisis de la realidad, el análisis de las categorías, entender cómo todos los factores de la realidad se interconectan entre sí, cómo surgen, cómo se producen, etcétera, pero no plantea técnicas de meditación específicas, ¿no? Sin embargo, el Yoga Sutra de Patanjali sí va a plantear técnicas específicas y en ese sentido sí podemos ver una conexión directa con el budismo, en donde las técnicas de meditación pues son parte fundamental, ¿no? Y finalmente aquí una relación importante es la noción de samadhi. Samadhi, que puede tener significados específicos en el budismo y significados específicos en Yoga Sutras, pues vamos a considerarlo aquí como concentración de la mente, concentración sostenida de la mente, ¿no? Es decir, un estado de meditación en donde el practicante logra sostener la mente sobre su objeto de meditación durante un tiempo prolongado, hasta el punto en el que el meditador como sujeto y el objeto de meditación pierden las diferencias o pues, se borran, digamos, las distinciones y entonces la experiencia ya no se plantea en términos de sujeto-objeto, sino solamente de la experiencia de la meditación, ¿no? Es un poco lo que en general puede a veces identificarse como samadhi. Aquí es interesante porque ambas tradiciones, tanto budismo como yoga sutras, van a tomar al samadhi como, como una de las etapas más importantes para alcanzar la liberación, ¿no? Y bueno, ya el budismo en general pues va a plantear diferentes tipos de samadhi. El yoga sutras va a plantear dos grandes categorías de samadhi también, y ahí se va un poco bifurcando el tema, pero digamos que a grandes rasgos las dos tradiciones coinciden ahí, ¿no? Bueno, ahora más allá de estas ideas generales o de estas relaciones generales, vamos a ver que cuando analizamos textos budistas antiguos, en particular del canon Pali y de otros cánones antiguos y los comparamos con el texto de los Yoga Sutras de Patanjali, sí podemos identificar influencias muy directas, ¿no? Hay influencias directas en conceptos, hay influencias directas en técnicas contemplativas o de meditación muy específicas y hay también, lo que yo les comentaba hace rato, hay citas directas, ¿no? En el texto de Patanjali que toma citas directamente de obras budistas que conocemos, que tenemos en sánscrito, ¿no? Hay gente en la academia alemana, por ejemplo, inglesa, norteamericana, que se ha dedicado a estudiar esto y que han hecho estudios muy precisos en donde pues ya se puede ver muy claramente Patanjali, el redactor, tomó muy claramente este fragmento, lo tomó de esta obra budista que pues era 3 siglos anterior a él o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy claro que tenemos estas influencias y que, como yo les decía hace rato, pues tiene que ver con este entorno de diálogo, de debate, pero también de interacción
muy continua o muy intensa entre los pensadores de la India antigua. Entonces les voy a poner un par de ejemplos, ¿no? No sé cuánto tiempo me va a dar, pero vamos a ver un par de ejemplos relacionados con sutras específicos. El primero está, vamos a enfocarnos en el Sutra 2.15, del capítulo 2 de los Yoga Sutras de Patanjali, el Sutra 15. Y en este sutra aparece la definición de Patanjali sobre lo que es dukkha, que ya mencionamos hace rato, como para el budismo también es muy importante, ¿no? Y ahí dice Patanjali, así a grandes rasgos, que para el sabio, o para el que tiene discernimiento, Vivekin, todo es sufrimiento, ¿no? O dukkam eva sarvam, todo es solamente sufrimiento, ¿no? Ya él expande un poco más esta idea. Ahora, esto es parte de la primera cita que ustedes van a ver arriba, es parte de un texto budista, justamente del Canon Pali, que dice, habla de tres tipos de dukkha, ¿no? Tres tipos de sufrimiento o dolor. Viparinama dukkha y sanskara dukkha. Y en Yoga Sutras vamos a encontrar también tres tipos de sufrimiento en Yoga Sutras 2.15, parinama, tapa, sanskara, dukkha. Pueden ver ustedes ahí, lo marqué con colores, pueden ver que en esta, casi es una cita, la única palabra que cambia es entre el primer texto y el segundo, tenemos dukkha y tapa, ¿no? Dukkha, que literalmente significaría aquí el dolor físico, pero aquí tapa está usado como un sinónimo, ¿no? Tapa como el sufrimiento físico también. La cita, pues a grandes rasgos las dos se pueden traducir de la misma forma. El sufrimiento, existen tres tipos de sufrimiento: el sufrimiento del cambio, el sufrimiento del dolor y el sufrimiento de las cosas compuestas o de las impresiones kármicas, dependiendo de cómo se traduzca cada texto, qué traducción se prefiere. Es un ejemplo muy concreto en donde ustedes pueden ver cómo, pues claramente hay una lectura de Patanjali en donde él hace una lectura directa, ¿no? de un texto budista y reconoce pues que esta formulación budista pues es un análisis preciso de los tipos de dukkha, perdón, y por lo tanto lo incluye en su tratado, ¿no? Ahora esto no quiere decir que Patanjali pues se convirtiera en budista por hacer esto, simplemente quiere decir que en el entorno de la época Patanjali reconocía que este análisis en específico sobre el sufrimiento que hacían los budistas tenía algo de acertado y por lo tanto podía integrarse en su propio planteamiento, en su propio tratado, ¿no? Les voy a dar otro ejemplo, bueno, otros dos, que yo creo que sí nos da tiempo. Este otro ejemplo tiene que ver con una noción que aparece en el budismo, que es la noción de los viparyasas. Los viparyasas son, literalmente son visiones invertidas. Entonces, a lo que se refiere es que nosotros como seres condicionados, pues tendemos a ver las cosas con una percepción distorsionada. Vemos la realidad de una forma distorsionada al revés, ¿no? Invertida. Lo interesante aquí, y ahorita van a ver la cita, es que una vez más Patanjali, él no habla de los viparyasas, que es un concepto budista, pero en su definición de uno de los kleshas, que en realidad es el klesha básico, el klesha o la aflicción de la ignorancia, utiliza la definición clásica o la explicación clásica de lo que son los viparyasas budistas, ¿no? Hay una modificación ligera, pero en general utiliza los mismos términos y el orden es casi igual, ¿no? Este es Yoga Sutras 2.5, que hace referencia a un texto en Pali. Yo les puse la versión en sánscrito para que no hiciera mucho ruido, la Anguttara Nikaya. Y lo que el texto dice es Anitya Nityam. Pueden ver que en Patanjali es igual, Anitya Nityam,
Dukkhe Sukham, Patanjali es igual, no solo que lo cambia un poquito, lo pone en tercer lugar, Dukkhe Sukham, Anatmani Atma, eso lo pone Patanjali al final, y lo que cambia es Ashuchau Shuchihi, que en el texto budista, Ashubhe Shubham, que para Patanjali aparece como Ashuchau Shuchihi, pero significa exactamente lo mismo. Ahora les voy a decir qué significa. Ya no me ocupo en la lámina, sino se los hubiera puesto aquí. Y lo que dice es concebir, estos son las cuatro visiones distorsionadas, pero que para Patanjali es la definición de la ignorancia, ¿no? Consiste en concebir lo que no es permanente como si fuera permanente, concebir lo que es sufrimiento como si fuera felicidad, concebir lo que no es el yo como si fuera el yo, y concebir lo que es impuro como si fuera puro. A pesar de que Patanjali cambia el orden y cambia las palabras para puro e impuro, ¿no? El texto budista usa Shubha, y el texto de Patanjali usa Shuchi, pero ambas son palabras sinónimas que significan puro, ¿no? Entonces es bien interesante cómo podemos, por ejemplo, esta cita budista la podemos casi identificar o se atribuye al mismo Buda, o sea que tendría pues una antigüedad de por ahí del siglo VI, siglo V antes de nuestra era, y claramente Patanjali la está tomando de las fuentes budistas, ¿no? Una vez más reconociendo pues que esta definición de lo que es la ignorancia, que tal como la definen los budistas, pues a Patanjali le hacía mucho sentido para él en su sistema explicar en qué consistía la ignorancia, ¿no? Les voy a dar un último ejemplo. El último ejemplo tiene que ver con una práctica budista, que se conoce, a veces se traduce como las moradas sublimes, o los inconmensurables, ¿no? Los brahmaviharas o apramanas. Son 4 tipos de meditación, o más bien 4 meditaciones sobre 4 factores mentales virtuosos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado de ellos, incluso los han practicado, incluso enseñan, ¿no? Algunos de estos apramanas. Y en el caso del budismo es una práctica muy importante. Tiene que ver, como les digo, con estas 4 virtudes: la virtud de la benevolencia, la compasión, el regocijo empático y la ecuanimidad, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar en detalles, pero son meditaciones en donde el practicante cultiva en su propia mente cada una de estas virtudes, de forma que gradualmente va ampliando el rango de su cultivo, ¿no? Entonces, primero lo cultiva con respecto a sí mismo, ¿no? La benevolencia con respecto a mí mismo, luego la benevolencia con respecto a alguien más, y luego voy ampliando hasta abarcar a todos los seres del universo. Y lo mismo con la compasión, el regocijo empático y la ecuanimidad, ¿no? Aquí es uno de esos casos en donde es muy claro la influencia budista, y digo que es muy claro porque no aparece en textos brahmánicos, ¿no? Es una aportación del budismo o de las técnicas de meditación budistas al mundo de la meditación en general. Y el orden en el que aparece en el canon Pali y el orden en general, ¿no? Bueno, en el canon Pali y luego en textos sánscritos, y el orden en el que aparecen los Yoga Sutras de Patanjali es idéntico, ¿no? Esto lo pueden encontrar en el Sutra 133. Entonces tenemos Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. Exactamente en ese mismo orden como aparece allí, ¿no? En el caso de Patanjali, él menciona que estos 4 objetos de meditación pueden, si se practican correctamente, pueden tener como resultado apaciguar la mente o pacificar la mente, aclararla para entonces desarrollar el samadhi, ¿no? Entonces, en el caso de Patanjali tiene una aplicación muy específica que es el desarrollo del samadhi. En el caso del budismo, también tiene aplicación en el sentido de aquietar la mente o apaciguar la mente, pero muchas veces se considera como un tipo de meditación que produce mérito, y en sí mismo entonces, pues no necesariamente se hace para obtener el samadhi o para desarrollar el samadhi, sino simplemente para el mérito que produce el cultivo de estas virtudes, ¿no? Bueno, entonces en general
y ya termino con unas ideas bien generales. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿O qué nos dicen todas estas interacciones, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, pues que Patanjali era, era plagiario, pues no quiere decir eso. Quiere decir que en el contexto de la India antigua había una interacción, como ya lo he mencionado a lo largo de la plática, había una interacción muy interesante entre las diferentes tradiciones, ¿no? Ahora mencionamos la influencia del budismo en Patanjali, pero podríamos hacer una plática sobre la influencia, por ejemplo, de las Upanishads en el budismo, que es algo que también existe, ¿no? O la influencia del Sankhya en el budismo, que es algo que también existe al parecer. Entonces, más bien lo que quiere decir es eso, quiere decir que los antiguos meditadores, que los antiguos expositores del conocimiento en la India estaban en contacto, ¿no?, con otras tradiciones, estaban leyendo o escuchando o estudiando los textos de sus opositores, porque a veces había oposiciones muy, pues muy radicales, ¿no? Y había debates, como ya les comentaba hace rato, para tratar de ganar, ¿no? Ganar, digamos, en términos filosóficos por medio de la argumentación. Pero lo que vemos en este caso que es muy interesante es, pues tenemos un texto que es Yoga Sutras de Patanjali, que ha sido un texto que ha pasado históricamente a tener una posición de autoridad en el mundo del yoga, en el yoga clásico, luego en el yoga medieval y eventualmente ahora en el yoga moderno, y que pues tiene elementos de esta otra tradición con la cual siempre interactuó mucho, ¿no? Y digo siempre porque cuando vemos la historia del yoga, como se va desarrollando, por ejemplo, en la época medieval, pues vamos a ver que formas de yoga como el Hatha Yoga, ¿no? De los siglos XII, XIII, XIV, pues sigue siendo un tipo de yoga que está interactuando de forma continua con formas de yoga que aparecen en el Tantra budista, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, de lo que nos habla esto es de un entorno de gran diálogo, de gran debate, eh, en donde estas tradiciones no son tradiciones que están, por así decirlo, completamente cerradas, sino que son tradiciones que están abiertas a la interacción, que están también abiertas a integrar en sus propios discursos o en sus propias argumentaciones elementos que pertenecen a otras tradiciones, por más que esas tradiciones tengan postulados distintos, ¿no? O tengan metodologías distintas. Y en ese sentido, pues a mí en lo personal me parece muy interesante cómo en las tradiciones del yoga moderno, ¿no? En las shalas de yoga actuales, pues es muy interesante de repente ver una figura de Patanjali y ver una figura del Buda, porque de alguna forma eso nos hace un eco de cómo estas tradiciones han interactuado a lo largo de la historia desde pues, sus inicios, ¿no? No quiere decir que no sea importante discernir cuáles son las diferencias, eso siempre va a ser muy relevante y no caer, digamos, en la generalización de que todo es igual, entonces de que todo es, de que todo es lo mismo, pero sí tomar en cuenta que aún en la actualidad estas tradiciones siguen de alguna forma dialogando, ¿no? Y los practicantes modernos, pues, siguen siendo partícipes de esta interacción y de este diálogo pues continuo que seguirá mientras exista la práctica del yoga y mientras existamos en esta realidad, ¿no? Bueno, entonces, pues muchas gracias. Creo que tenemos un poco de tiempo para preguntas. Le pasaré la palabra a Ricardo. Gracias, maestro. Pues exactamente como lo estás diciendo, vamos a entrar en el diálogo. Y ya hay manos levantadas, Roberto. A veces se tardan, ¿no? Como en preguntar, pero ahorita Alex Macías, nada más déjame poder. Les pido a todos que tengamos nuestros micrófonos cerrados. Yo les doy la palabra y con mucho gusto, pues el maestro les podrá contestar. Ajá. Entonces, Alex Macías, déjame ver. Listo. ¿Puedes reactivar tu audio, Alex? Los demás cierren su micrófono, por favor. Listo. Namo Namaha. Hola, saludarte. Muchas gracias por esta charla tan interesante.
y me gustaría saber si nos puedes hablar un poquito sobre las similitudes que hay entre, por ejemplo, los 5 yama, de los que habla Patanjali como la primera rama del yoga, y si hay un equivalente, digamos, en cuanto a preceptos éticos en el budismo, y si hay una relación entre ellos. Sí, gracias, Alex. Gusto en saludarte y gracias por la pregunta. Sí, en efecto, ya es, digamos, otro de los temas que podríamos haber abarcado, pero que ya por falta de tiempo no. Qué bueno que lo sacas como pregunta. En efecto, el marco ético que aparece en particular en los yamas, también con mucha probabilidad, o pues más bien casi toda la probabilidad, es un marco ético que Patanjali absorbe no solamente del budismo, sino en general de las tradiciones shramánicas, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a otro tema, pero las tradiciones shramánicas, a grandes rasgos, son tradiciones ascéticas que incluyen al budismo y que incluyen al jainismo. Y aquí hago referencia a ambas porque los 5 yamas idénticos a como los plantea Patanjali aparecen como los llamados 5 Mahabharatas del Jainismo, ¿no? Los 5 Mahabharatas, que también aparecen como los Panchashilas o Panchasilas del budismo, es decir, son los 5 preceptos éticos básicos que tanto monjes como laicos deberían practicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Patanjali tenemos Ahimsa. En el caso de los Jainas es igual, es Ahimsa. En el caso del budismo lo formula de otra forma, pero es algo similar, es la abstinencia o la abstención de asesinar, ¿no? Pranatipata. En el caso del segundo, Satyam, bueno, a ver si me recuerdo, es Ahimsa, Satyam, Asteyam, Brahmacharyam y se me va el quinto, ¿no? Aparigraha, ¿no? Entonces, en el caso de Satyam, que es el segundo de Patanjali, también lo tenemos en el budismo como formulado no tanto como en términos, digamos, positivos, como la veracidad, que es como lo formula Patanjali, sino en términos de una abstinencia, la abstinencia de mentir, que es más o menos lo mismo, pero es decirlo desde otro punto, ¿no? En el caso del tercero, que es Asteya también, ahí sí es la abstinencia de robar, que como aparece en Patanjali. En el caso de Brahmacharya, que para Patanjali significaría algo así como el celibato, en el budismo significaría la abstinencia de una conducta errónea con respecto a la práctica sexual, ¿no? Entonces, más o menos, lo que pasa es que aquí se amplía un poquito más en el caso del budismo porque como abarca también a los laicos, entonces no se plantea una abstinencia, ¿no? En términos de celibato, sino una práctica correcta de la sexualidad, lo que implicaría, pues, primero no cometer adulterio, que sería algo en el entorno tradicional de la India antigua, y luego otras cosas más fuertes como, o para nosotros más fuertes como, no obligar a alguien a tener relaciones sexuales, ¿no? Y por supuesto, en el caso de los monjes, sí sería un celibato total. Y finalmente, en donde va a cambiar es en la parigraja. Ahí sí hay una variación. En el caso de Yoga Sutras y Jainas es idéntico el voto. Digamos, el no aferrarse a los objetos materiales o a la materialidad. En el caso del budismo, el budismo lo cambia. Para el budismo se sustituye este voto con la abstinencia de bebidas intoxicantes o sustancias intoxicantes, ¿no? En particular, en el entorno antiguo del budismo, bebidas alcohólicas o líquidos, ¿no? Embriagantes. Pero sí, en efecto, hay una influencia muy directa y podemos decir que si una de las grandes virtudes de estos movimientos shramánicos en el entorno religioso de la India antigua es proporcionar un código ético concreto que para esa época no existía en el entorno brahmánico, al menos no de la misma forma, ¿no? Entonces ya Patanjali ya lo está integrando de una forma ya, digamos, configurada, ¿no? En votos específicos. Y lo que es interesante aquí es cómo él le da tanta importancia que lo estipula como la base
la base práctica, por así decirlo, o la base ética que hay que poner en práctica de su sistema. Perfecto, Gracias. Roberto. Mira, vamos con una pregunta del chat y después con una de que levanta la mano. Sí. Mira, nos pregunta Carla Ortiz, ¿cuál es la versión de Yoga Sutras que más recomiendas? Bueno, hay varias versiones de Yoga Sutras. En efecto, es un texto que se ha traducido ya bastante al español. Entre las mejores versiones al español está una que ya es muy difícil de conseguir, que es de Fernando Tola y Carmen Dragonetti, dos argentinos que la tradujeron por ahí, me parece de los 70s, si no es que 60s, ¿no? Yo, por ejemplo, no la he conseguido nunca porque ya se descontinuó hace mucho tiempo. Otra traducción muy buena, o sea, lo que es importante con respecto a las traducciones es, pues, primero, asegurarnos de que es una traducción directa del sánscrito, ¿no? De preferencia, porque muchas traducciones que tenemos que pueden ser útiles, pues son traducciones a través del inglés. Por ejemplo, hay traducciones buenas o, digamos, pues útiles como la de Iyengar, que yo sé que mucha gente en el mundo del yoga usa, pero el problema con Iyengar es que pues Iyengar la tradujo al inglés y luego alguien más la tradujo del inglés al español y entonces ya ahí obviamente hay pérdidas, ¿no? Ahora, ninguna traducción ni de Yoga Sutras ni de otro texto va a ser definitiva y eso hay que tomarlo en cuenta. Toda traducción pues añade algo, ¿no? O nos da algo favorable. Más reciente yo sin duda recomendaría la traducción de Pujol, de Oscar Pujol. Es una traducción y esa, digo, no sabía que iban a hacer la pregunta, pero la tengo aquí al lado. Entonces, es una traducción que Oscar Pujol hizo muy recientemente, no tiene más de 4 años, me parece. La publicó en Kairos, por lo tanto es bastante cara, pero pues vale cada página del texto, ¿no? Tiene una muy buena introducción a filosofía del yoga. Cada sutra viene en sánscrito, luego viene explicada cada palabra, viene un comentario del mismo Pujol, y Pujol, que es un catalán barcelonés muy brillante, ¿no? Es un gran especialista sánscrito, ha traducido otras cosas también, pero se dedicó muchos años a esta traducción de Yoga Sutra y yo la recomiendo ampliamente, ¿no? Es muy buena. Además, él tiene mucho conocimiento, o sea, revisó los comentarios sánscritos, entonces vale la pena también por el conocimiento que él tiene de eso. Listo, Roberto. Vamos con Mukti Atman, quien tiene una pregunta. Mukti, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Bueno, y también ya quedó contestada la pregunta, Roberto, para Claudia Villanueva, que decía, ¿cuál sería una que sí podamos conseguir y que sea confiable? Es la de Pujol, ¿no? Sí, yo recomiendo la de Pujol, claro. Hay varias, ¿no? Y hay algunas que son, yo en general, digo ya un poco para retomar en ese tema, es importante, ¿no? Yo en general desconfiaría primero de alguna versión de Yoga Sutras, que se encuentran muchas, incluso en editoriales que son como de mucha divulgación, pero que no son muy serias, ¿no? Y lo primero es, si ustedes identifican que no se indica quién es el traductor, o si no identifican que se tradujo del sánscrito, pues no es muy buena traducción. Ese sería el primer criterio para identificar que no es muy buena versión. Luego, si es simplemente los sutras, así como de corrido, también es probable que no sea una muy buena versión. Quiere decir que la tomaron de alguna otra traducción porque una buena traducción de Yoga Sutras tiene que tener algún tipo de referencia a los comentarios en algunos puntos, ¿no? Porque van clarificando. Entonces, bueno, en general esos serían algunos criterios. Y bueno, si quieren pasamos, no sé, Mukti, si ya está por ahí. No sé si Mukti Atman no puede abrir su micrófono, ya le mandé solicitud. Si no, Carlos Vera, si quieres abrir tu micrófono y hacer tu pregunta, por favor. O Gloria Martínez, no sé, Carlos Vera o Gloria Martínez. Ya está por ahí uno abierto, si quieren hacer su pregunta. No, pero creo que es Manolo, creo que se escucha el de Manolo.
Entonces no sé si él va a hacer también alguna pregunta. No. En lo que abre su micrófono, me sigo con las preguntas del chat, Roberto. Sí, por favor, Ricardo. A ver, ¿ya hay alguien por ahí? Dice, por ejemplo, Gonzalo Poeta dice, de las versiones en inglés de Yoga Sutras, ¿cuál recomiendas? De las versiones en inglés, pues déjame pensar, porque gracias a que tenemos la versión de Puyol, yo trabajo ya poco, afortunadamente ahora con las versiones en inglés. Si quieren ahorita por el chat les mando, porque ese es, digamos, uno de los factores que tenemos ahora, como ha habido mucho interés en el, en el estudio, pues ya más serio del budismo, perdón, de Yoga Sutras, ¿no? En épocas recientes. Y tenemos también pues ya una academia hispanoamericana, perdón, que va madurando con respecto al estudio de las fuentes y demás. Pues hay algunos textos que ya podemos tener en español como este y es algo pues muy valioso. Por cierto, y ahora que lo menciona, tenemos otra traducción que no es de Yoga Sutras, pero sí es muy útil para el estudio de aquellos que les interese el pensamiento del yoga. Es una traducción de los Sankhya-Karikas, que Sankhya, pues como mencionábamos, es una tradición asociada con la tradición del yoga, y también se publicó en Kairos, y es la primera traducción que se hace al español de los Sankhya-Karikas, publicada, porque hay una pasada que formaba parte de una tesis de maestría en el Colegio de México que nunca se publicó. Y la pueden encontrar como los aforismos del Sankhya, me parece. Sí. Bueno. Sí, perdón, ya no sé si escucharon toda la explicación. Ya me permitió Sí. abrir el micrófono. Sí. Sí. La pregunta, a ver. Sí. Sí, Mukti. Sí. La pregunta es acerca de, por ejemplo, el Purusha y el Prakrti. Vendría siendo lo que es el Prakrti, lo que conocemos en el Tantra como Maya también. Bueno, Mukti, ¿qué tal? Gusto en saludarte. En el caso de Prakrti y Maya hay una relación compleja. ¿Por qué? Porque a partir de las Upanishads se empiezan a usar los dos conceptos, Prakriti y Maya, para designar nociones asociadas, es decir, la idea de una sustancia con cualidades cambiantes, pero que carece de conciencia, ¿no? Ahora, en el caso de la filosofía específica del yoga y del Sankhya también, digamos del Sankhya Yoga, casi no se habla de Maya, porque Maya, y aquí en estas tradiciones, Maya no sería como la sustancia, sino solamente la incapacidad o la imposibilidad de reconocer la realidad de las cosas, ¿no? En donde sí se va a hablar de Maya como casi una sustancia derivada de la sustancia que es el Brahman, es en el Vedanta. Pero digamos, como son tradiciones paralelas, pero son tradiciones distintas, cada una va interpretando el concepto de formas distintas. Entonces, a pesar de que se usa la misma palabra, parecería, o sea, más bien, parecería que son similares, pero no, son un poco distintas, ¿no? Ahora, en el Tantra esto se complejiza, obviamente. ¿Por qué? Porque en algunos Tantras, especialmente en el Shakta Tantra, o sea, en el Tantra, lo que conocemos como el Shaktismo, la misma Prakriti ya no se considera como algo inconsciente, sino como la conciencia misma, ¿no? Porque la Devi, que se manifiesta como la sustancia primordial, Prakriti, es plena conciencia. Entonces, lo que pasa aquí son tradiciones diferentes, cada una dándole su valencia, entonces no sería exactamente lo mismo.
parte de la complejidad de estudiar las tradiciones de la India, ¿no? Usan los mismos conceptos, usan nociones similares, pero a la hora de aterrizar en textos específicos o en épocas específicas, pues tenemos ya interpretaciones que pueden ser muy, muy distintas, ¿no? No sé si explica un poco, Mukti, si te sirve un poquito para... Sí, sí, claro. para... Sí, porque pues aquí lo que explicaste, maestro, es muy interesante por la sustancia material. Entonces, lo que yo he investigado y he ido revelando poco a poco, pues es de que también la parte que aquí manejan es inconsciente, el sistema es Exacto, inconsciente totalmente. exacto. Y entonces al individuo es el que le corresponde desarrollar esa conciencia, ¿no? De que está experimentando vaya, la redundancia, una experiencia, ¿no? Y entonces ahí ir viendo el por qué está sufriendo y que está sufriendo porque tú lo estás provocando, ¿no? Es algo por lo que yo entendí más o menos. Sí, claro, porque aquí, exacto, en efecto, en la tradición de Patanjali, el error, digamos, el sufrimiento viene de un error de cognición, ¿no? De percepción, y ese error consiste en identificar que lo que estás experimentando, que en realidad es lo que estamos experimentando, diría Patanjali, es la prakriti, ¿no? Es la materia, es la mente. Lo que está, el error sería identificar esa experiencia con la conciencia pura que es el purusha, ¿no? Entonces, una vez que se identifica que son cosas diferentes, a través del samadhi, se logra la separación, pero en efecto son realidades diferentes. Y en el Tantra, y hay que mencionarlo, ¿no? Eso es en la mayor parte de las tradiciones tántricas, son tradiciones no dualistas. Es decir, aunque aparentemente haya separación entre una cosa y otra, en el Tantra diría, en sentido último, todo forma parte de una misma entidad o de Sustancia. una misma sustancia, ¿no? Ahora, otra cosa que es interesante es, aunque el Yoga Sutra es dualista y el Tantra es no dualista, lo importante es que a partir del Sankhya Yoga, la mayor parte de tradiciones brahmánicas y luego hinduistas tomaron las categorías del Sankhya Yoga para desarrollar sus postulados, ¿no? Es decir, no tanto en términos de Purusha y Prakriti, pero sí en términos de lo que conocemos como los tatuas, de cómo de una sustancia primordial se va generando diferentes factores dentro de la realidad. Y entonces ahí hablaríamos de llegar a ser un Jivan Mukta, este, para ser liberado en esta vida, ¿no? El Jivan Mukta. Sí, claro, claro, eso sería, una vez que se obtiene esa separación de Purusha y Prakriti, el individuo permanece como Jivan Mukta. O como Jivan Mukti, ¿no? El liberado en Sí, vida o el liberado en vida. exacto, exacto. Sí. Gracias, maestro. Gracias. Listo, Gracias. gracias, gracias, Mukti. Mira, Roberto, me dicen que si hay manera de bajar el video a la presentación. Les comento a los que nos preguntan que van a estar disponibles tanto en el canal de YouTube de Sánscrito en México como en el de Yoga en la Cueva, ¿no? La Sí. grabación tal cual de la presentación la vamos a tener ahí para, si lo quieren compartir con alguien, pues siéntanse en la libertad de hacerlo. Te doy dos preguntas del chat, Roberto, y después seguimos con alguien de micrófono, ya estamos cortitos de tiempo. Sí. Entonces, que si hay algún autor que haya estudiado la influencia de antiguos meditadores indios y chinos, y que si hay alguna relación del Tai Chi con el yoga. Bueno, la primera es un poco amplia. Sí, hay autores que han hablado de estas relaciones o que las han... Ahorita la verdad es que a la mente no me viene algo muy específico. Ahora, en la segunda, en relación entre el yoga y el tai chi, no sería tanto el tai chi, que es algo muy reciente en términos de cómo evolucionaron las técnicas de cultivo bueno, en el caso de China, pues del espíritu y de la mente, pero sí claramente hay interconexiones a partir, por lo menos, del siglo I de nuestra era, cuando los monjes budistas llevan técnicas de meditación del budismo, ¿no? Junto con los textos que llevan, junto con las prácticas que llevan técnicas de meditación
y se fusionan con técnicas que ya existían en China, que eso es muy importante, porque China ya tenía una historia larguísima, por lo menos más de 1000 años, si no es que casi 2000, de desarrollo de técnicas de contemplación y de técnicas de cultivo mental. El Tai Chi en específico me parece que surge en un contexto taoísta, como digo, ya más reciente, pero en efecto, pues tenemos, por ejemplo, casos en donde es más clara la relación, por ejemplo, en el, iba a decir el Wushu, pero es en el Kung Fu Shaolin, ¿no? En todas estas tradiciones, en donde los monjes, con las técnicas meditativas y de contemplación budista que habían adquirido de la India, pues las llegaron a fusionar con técnicas que venían de tradiciones taoístas. Pero eso, bueno, sí es un tema bastante complejo. Pero bueno, gracias por la pregunta. No sé Ricardo, si quieres pasar a otra. Sí, mira, Gloria Martínez nos dice que es la diferencia entre mente y conciencia. Ajá, eso es muy importante y es muy compleja también, Gloria. Gracias por preguntarlo. La diferencia sería que en Patanjali, Sankhya Yoga, la mente forma parte de Prakriti. Entonces la mente forma parte de esta sustancia universal, igual que la materia, ¿no? Ahora, ¿qué es la mente? Pues la mente para Patanjali sería, a muy grandes rasgos, sería como este flujo de impresiones que se va construyendo a través de los sentidos, a través de la información que tenemos de los sentidos, se va construyendo este flujo de información que va almacenando información en la memoria y que nos permite luego pues interactuar con la realidad y entonces reconocer cosas, recordar cosas, formar pensamientos, etcétera, ¿no? Yo por eso hacía la distinción hace rato, para lo que a veces traducimos como conciencia con respecto a Patanjali, es lo que es la palabra sánscrita que se usa a veces es Chitti Shakti, ¿no? Chitti Shakti, que a los de Tantra también les va a hacer algo de eco, puede ser Chit, puede ser Chitti Shakti, y es algo distinto. En realidad el problema es que no tenemos una palabra más específica en español, por eso usamos conciencia, ¿no? Que es más que conciencia sería el estado puro de cognición, es decir, la potencialidad de conocer, pero es algo que el yoga no sitúa en la mente. Nosotros sí, nosotros diríamos, en la mente está la potencialidad de la cognición. Para el Sankhya Yoga no, para el Sankhya Yoga es una realidad separada que siempre está en un estado de pureza cognitiva. Pero lo que es difícil de entender para nosotros, porque nosotros no experimentamos ese estado, es que esta entidad nunca conoce realmente nada, nunca está en contacto con los pensamientos o con los objetos materiales, siempre está en su estado de pureza. Por eso, como digo, es un poco difícil, ¿no? Usamos la palabra conciencia porque es lo que más o menos nos sirve para designar qué significa como el estado potencial de cognición, pero es algo distinto, es algo, diríamos, inefable, ¿no? Que solamente solamente el Purusha puede entender al Purusha o puede experimentar al Purusha. Y esto conecta otra vez con el budismo, pues solamente el que ha alcanzado un estado de Buda puede experimentar lo que es el nirvana y puede explicarlo. Si no estás en ese estado, pues no puedes. Y como todos nosotros no estamos en ese estado, pues no podemos más que tratar de acercarnos por medio de las palabras y la mente, pero las palabras y la mente están, digamos, en este plano de acá, que para el Yoga Sutra sería la Prakriti, y que para el budismo sería la realidad condicionada, la realidad convencional del lenguaje y de la mente. Entonces, bueno, ahí hay otro punto de encuentro, ¿no? Un estado, entre ambas tradiciones, el estado de liberación, perdón, es algo inefable. O sea, podemos tratar de aproximarnos por medio del lenguaje, pero siempre va a haber el lenguaje que nos sirve como medio de aproximarnos, al mismo tiempo es una barrera, porque no nos da las herramientas para realmente poder experimentarlo. Por eso estas dos tradiciones ponen el énfasis en el cultivo del samadhi, ¿no? El cultivo de las prácticas contemplativas, porque solamente en esas prácticas, dicen, se puede llegar realmente a experimentar qué es esto de lo que estamos hablando. Listo, maestro. Oiga, Gonzalo Poeta tiene levantada la mano. Vamos con una pregunta más, o un par de preguntas más, maestro, ya estamos sobre el tiempo, por su tiempo también.
Gonzalo Poeta, adelante, puedes abrir tu micrófono. Bueno, muchas gracias. Ante todo, gracias por la exposición muy completa. Quería preguntar si existen también argumentos que sitúen a Patanjali anterior a Buda y también específicamente es el concepto de Viparinama Dukkha. Si también se podría argumentar, o existen, digamos, esos argumentos, de que la influencia viene del Samkhya o del Vedanta, es de donde lo toma Patanjali, pues también convivían con esas escuelas, y no necesariamente del budismo. Y el budismo a la vez que se ve influenciado por el Vedanta y por el Samkhya. ¿Me explico? Sí. Sí, Gonzalo, muchas gracias por las dos preguntas muy interesantes. Con respecto a la primera, sí habrá, digamos, pensadores, principalmente en India actualmente, pensadores más tradicionales, que digan que Patanjali es anterior al budismo. Ahora, la mayor parte, no solamente de académicos, sino incluso también de estudiosos tradicionales, ¿no? Brahmanes en India que se dedican al estudio o se han dedicado al estudio de Patanjali, pues coinciden, digamos, en aceptar que Patanjali no puede ser posterior al siglo, perdón, no puede ser anterior al siglo II antes de nuestra era, por varios factores. Primero, por un análisis de varias obras, ¿no? Esto ya no lo mencionamos, pero a Patanjali se le adjudican otras dos obras, una obra de gramática y una obra a veces también de medicina, la Charaka Samhita, y de gramática es una obra que se llama Mahabhashya. Y claramente estas obras, por referencias que hacen a cuestiones culturales y por referencias que hacen también a lugares específicos, ¿no? Y a veces incluso a sucesos específicos, no pueden ser anteriores a estos siglos. Entonces es más complicado argumentar a favor de que Patanjali sea previo. También otro argumento pues que nos impide, digamos, bueno, valga la redundancia, sostener eso, es que el género que utiliza Patanjali, que es el género sutra, que es un género distinto al sutra budista, el género sutra del brahmanismo es un género que comienza a surgir justamente en esos siglos, más o menos siglo II, siglo I, antes de nuestra era, ¿no? Y antes de eso no tenemos referentes del género sutra. Tenemos una obra previa, que es los Brahma Sutras, que es la obra fundacional del Vedanta, que es otra obra compuesta justamente en sutras, que claramente es más antigua que Yoga Sutra de Patanjali, y es más o menos como de la época, ¿no? O sea, puede situarse más o menos siglo II antes de nuestra era. Entonces, es difícil argumentar que Patanjali venga antes. Ahora, con respecto a tu otra pregunta, si el tema del parinama, es decir, el sufrimiento provocado por la modificación o por el cambio, pudiera ser una influencia del Vedanta o pudiera ser una influencia del Sankhya, probablemente pudiera ser una influencia del Sankhya. Lo que es interesante aquí, y que por eso lo presenté en un ejemplo a ustedes, es que en la formulación tal como aparece en Patanjali, pues es casi una cita verbatim, ¿no? O sea, copiada literalmente, casi, porque sí hay algunas modificaciones, de un texto budista que con cierta seguridad podemos remontar fácilmente al siglo V o al siglo IV antes de nuestra era. Y en ese sentido, si la influencia de la noción de parinama viniera del Vedanta o viniera del Sankhya, pues tendríamos que argumentar varias cosas. Tenemos que argumentar que entonces los budistas lo tomaron no del Vedanta, porque el Vedanta no existía formulado todavía en la época del Buda, pero lo tomaron de alguna forma de Sankhya, digamos, primitiva, y de ahí pasó, ¿no? Del Sankhya pasó al budismo y de forma paralela pasó al Yoga Sutra, o tendríamos que tener otro tipo de relación. Lo que a mí me salta aquí muy, muy claro a la vista es que fácilmente Patanjali tenía acceso a este texto budista y lo toma
reformulándolo a partir de ahí, ¿no? Esa sería, digamos, una hipótesis. Aquí muy importante mencionar, no tenemos la historia real de estas transmisiones, tenemos hipótesis que vamos formulando con respecto a lo que vemos en los textos que tenemos ahora. Entonces, una hipótesis podría ser esa. Otra hipótesis, que gracias a lo que Gonzalo tú planteas, podría venir en el sentido de tenemos una fuente común para el texto budista y para el texto de Yoga Sutras, que sería una fuente quizá Samkhya, ¿no? Es una hipótesis, pues, interesante y que habría a lo mejor que indagar un poco más con respecto a ella. Sí. Muchas gracias. Perfecto, Gracias, Roberto. Gonzalo. Mira, rápido Sí. te digo, terminamos con Carlos, pero mira, te digo del chat que si la versión de Desikachar de Yoga Sutras es útil. Fíjense que la de Desikachar no la tengo, la versión impresa nunca nunca la he consultado, entonces desafortunadamente no podría decirlo, pero pues bueno, en general me parece que en el linaje de Krishnamacharya ha habido conocimiento del sánscrito importante, siendo el mismo Krishnamacharya pues un estudioso del sánscrito. No lo sé muy bien con respecto a Desikachar, habría que revisar un poco su formación, si él mismo siguió también en la línea del estudio del sánscrito como... No, además no sé si es de Desikachar padre o de Desikachar hijo, ¿no? Porque creo que los dos se llaman igual. Entonces no sé si es el hijo de... Yo creo que se refiere al hijo de Krishnamacharya, Roberto. Ajá. Si es el hijo de Krishnamacharya o si es el nieto, entonces bueno, habría que revisar primero eso, ¿no? La verdad no tengo yo el conocimiento, y tampoco he revisado la versión. Pero digamos, por el linaje y por las credenciales de Krishnamacharya, pues yo diría que podría ser que sí, fuera una buena versión. Y mira, por último del chat te digo, nos dicen que cómo se concibe el paso de una a otra vida y con ello el karma. Y pasamos con Carlos ya para culminar, Roberto. Sí. Bueno, la pregunta es compleja, ¿no? ¿Cómo se concibe el paso? Y va a ser diferente en el budismo que en Yoga Sutras en específico. Yo diría, en el caso del budismo, también tenemos todo un abanico de posibilidades de cómo se concibe el paso de una vida a otra, ¿no? Porque hay tradiciones, por ejemplo, el Theravada, que dice que cuando uno muere, el último momento mental tiene información guardada, ¿no? Tiene información que se va acumulando de los momentos mentales previos y de forma inmediata se conecta con el primer momento mental de la siguiente existencia, ¿no? Cuando se produce, digamos, en el caso de los seres que habitan en el plano de la forma como nosotros, pues hay interacción sexual, como en los humanos y en los animales. Cuando los dos padres se unen y se produce la concepción, ahí inmediatamente entra el flujo mental que viene de la vida pasada. Eso en el Theravada, pero hay otras formas de budismo, como el budismo tibetano, en donde hay un periodo de tiempo muy amplio, que pueden ser me parece que hasta 64 días o 62 días, en el cual, en lo que el budismo tibetano llama el bardo, o el tránsito de la muerte, pues se producen una serie de experiencias, ¿no? Entonces es un tema complejo y es un tema importante, pero tiene que ver también como cómo cada una de estas tradiciones, como Yoga Sutras y cómo las diferentes formas de budismo conciben qué es lo que transmigra o qué es lo que va de una vida a otra, ¿no? Y ya vimos que es diferente. En Yoga Sutras hay algo que transmigra, que es el Purusha. El Purusha pasa, se encarna, ¿no? Una vez que muere, se encarna otra vez. En el caso del budismo es un poco más complejo porque no hay realmente nada, no hay nada que sea idéntico que pase de una vida a otra. Si hay algo que pasa, es el flujo mental, ¿no? Y que lleva esa información, pero no es algo que sea idéntico como en el caso del Purusha. Entonces sí es un tema, digamos, complejo. Lo que es importante y que ambas tradiciones coinciden es que lo que determina tu próximo nacimiento son tus propios actos en este momento, bueno, en esta existencia y en tus existencias pasadas, ¿no? Entonces ahí sí, ambas tradiciones están coincidentes en la misma idea. Oye, y Betty Briones nos dice que si hay múltiples purushas, ¿eso quiere decir que hay tantos purushas como seres para liberarse en el mundo, Roberto? Exacto, ese sería el postulado de Yoga Sutras. Hay tantos purushas como seres
Ahora, fíjense que la cosmología de Yoga Sutras es diferente a la cosmología budista, ¿no? En el caso del Yoga Sutras, eh, Patanjali y en los comentarios se habla de cuatro posibles destinos del renacimiento, ¿no? Uno es el renacimiento humano como nosotros, está el renacimiento animal, está el renacimiento infernal o en los lugares infernales, y está el renacimiento como Dios, como deidad, ¿no? Y también interesante, parece ser, o esto han dicho algunos investigadores, que es influencia directa del jainismo que concibe estas cuatro destinos del renacimiento, a diferencia del budismo que concibe o 5 o 6, ¿no? El Yoga Sutras conciben 4. Parece también ser una adaptación o una influencia de otro de estos grupos shramánicos, el jainismo. Muchas gracias, Roberto. Y vamos sí contigo, Carlos, para cerrar. Sí, Y cerramos sí, con un mantra, ¿no, maestro? Así es, así es. sí. Felicidades, maestro. Una pregunta. Yo tengo entendido que el Bhagavad Gita, el Mahabharata, habla también de 3 caminos de liberación, pero que no coinciden plenamente con los caminos del budismo. ¿Se acercarían esos caminos de liberación del Bhagavad Gita más al Yoga Sutra que al budismo? Bueno, en el caso de la Gita, que es el texto al que nos estás haciendo referencia, ¿no? A la Bhagavad Gita, en efecto, pues te habla del Karma Yoga, te habla del Jnana Yoga, te habla del Bhakti Yoga. En realidad son más de 3, ¿no? Hay más de 3 caminos que plantea. Se acercarían, no sé, lo que pasa es que la Gita es un texto también muy complejo que podemos considerar como una tradición en sí misma, ¿no? Es una tradición que adopta temas del yoga, adopta temas del Sankhya, también está en un debate muy interesante con el budismo, en una serie de refutaciones de ideas budistas. Yo diría, para responder un poco a tu pregunta, en algunos puntos se toca más quizá con los postulados del Yoga Sutra. Pero es un texto tan, ¿cómo decirlo?, tan multivalente, ¿no? O sea, tiene tantas valencias que, aunque en algún punto se toque, en algún punto diverge, ¿no? Pensando, por ejemplo, hay gente que dice que el corazón de la Gita es el Bhakti Yoga, ¿no? O el camino de la Bhakti, el camino de la devoción amorosa, que en efecto forma parte de una de las ideas más importantes de la Gita. Y en el caso de Yoga Sutras, tanto en Yoga Sutras como en el budismo temprano, tenemos muy pocos elementos de la devoción como camino, ¿no? Hay algo de eso cuando Patanjali habla de Ishvara y del Ishvara Pranidhana, pero aquí una vez más entramos en complejidades de la lengua porque Ishvara Pranidhana, depende cómo uno lo traduzca, puede ser entrega a Ishvara, lo cual nos hablaría más de una interpretación, digamos, devocional, pero también puede ser meditación en Ishvara y una meditación conceptual en Ishvara. Entonces ahí ya le quita elementos un poco de devoción y se enfoca, si tomamos esa traducción en ese sentido, se enfoca más en una práctica meditativa contemplativa. Entonces, en realidad es complejo. Yo diría más bien la Gita integra elementos de estas tradiciones y depende cómo uno aborde cada uno de estos caminos, pues puede encontrar interacciones y puntos de encuentro, ya sea con Yoga Sutras, ya sea incluso con el budismo en algunos puntos, cuando habla de Jnana Yoga, por ejemplo. Pero no necesariamente vamos a decir que son completamente coincidentes o en todos son coincidentes, ¿no? Gracias. Bueno, pues, Bueno, una última, Roberto, no sé si tienes tiempo. Mira, es muy rápida. Dice que si podrías decirle si la versión de Pujol contiene texto sánscrito original junto a la traducción al español o solo presenta la traducción en español. No, tiene el texto sánscrito y de hecho, pues para los estudiosos, digamos, la gente que ya estudiamos sánscrito directamente, o para aquellos que están estudiando un poco de sánscrito, les voy a mostrar, espero que la cámara lo identifique. O sea, nos viene el texto primero en sánscrito, en escritura de Devanagari, y luego viene en sánscrito en lo que conocemos como la transliteración, y luego ya viene una explicación de cada palabra.
la traducción de Pujol y un pequeño comentario que él hace pues, de acuerdo a su propia formación y también tomando en cuenta algunas veces los comentarios clásicos, ¿no? Y los subcomentarios. Entonces sí, es una herramienta muy, muy útil para el estudio de este texto, sin duda. Bueno, pues cerramos, maestro, con un mantra. Ricardo. Ya no hay preguntas. Muchas gracias a todos. Sí, entonces estoy intentando compartir, Rick. Dame, por favor, la compartición. Voy. Sí. Listo, Roberto. Bien, Listo, Roberto, entonces, ya. sí, gracias, Ricardo. Les voy a compartir. Bueno, entonces vamos a terminar con este mantra. Es un mantra, es un Shanti mantra, un mantra que pues nos va a dar como un cierre favorable y benéfico, ¿no? También haciendo referencia a nuestra conmemoración que estamos haciendo hoy a todos los maestros, nuestros maestros espirituales, nuestros maestros de conocimiento. Entonces vamos a terminar, también los invito, ¿no? Yo voy a recitar cada línea y los invito, voy a hacer una pausa después, los invito a que ustedes también puedan repetir en sánscrito, ¿no? Om Sarve Bhavantu Sukhinaha. Sarve Santu Niramayaha. Sarve Bhadrani Pashantu. Sarve Bhadrani Pashantantu. Ma Kaschit Dukha Bhag Bhavet. Akashik Dukha Bhave. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Shanti. Que todos sean dichosos, que todos estén sanos, que todos experimenten cosas auspiciosas y nadie sufra. Om, paz, paz, paz. Les agradezco mucho y espero que lo que hemos visto en esta clase pues, sea favorable para ustedes. También hacemos una dedicación final del mérito, que el mérito que podamos tener todos los aquí involucrados en esta clase, pues pueda ir a aquellos que están experimentando algún tipo de enfermedad, experimentando algún tipo de sufrimiento, ¿no? Humanos, animales, seres infernales, deidades. Y bueno, pues me despido entonces. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas